noches a todos ustedes. Esta noche empezaremos una serie que va a ponerle los pelos de punta, porque el libro de Apocalipsis es la historia final del conflicto entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. También contiene la historia del conflicto de la iglesia cristiana desde que nació hasta los últimos tiempos. Y realmente es un libro increíble. Y por supuesto, el autor de este libro no es nadie más que Jesucristo mismo. Estamos viviendo en tiempos increíbles. Estamos viviendo en un tiempo cuando a Jesús se lo va a hacer cada vez menos y menos. Y creo que estamos viviendo en los tiempos más críticos de la historia de este mundo. Y esto va a ser emocionante en cierto sentido. Ahora podemos estudiar este libro de una manera ligera o podemos hacerlo de una manera más directa. Y creo que estamos viviendo en tiempos donde no hay tiempo para tener una enseñanza a la ligera. Así que lo que quiero hacer en las próximas 2 semanas será explicarles lo que el libro de Apocalipsis quiere decir, y quizás algunas cosas serán un poco inquietantes, pero quiero que recuerden que si han leído hasta los últimos versos del libro, saben que Jesús es el que gana, el que vence. Así que no hay nada de qué preocuparse. Quizás produzca miedo en los corazones de algunos cuando vean lo que está pasando en este mundo y cómo esas cosas han sido planeadas por siglos. Pero Dios predijo todo en los detalles más pequeños hace mucho tiempo atrás. Sin duda, esto muestra que Él está en control. Él está en control. Han tratado hasta de remover esos asuntos de la palabra de Dios y ha habido una grande batalla sobre la palabra de Dios a lo largo de los siglos, culminando en la batalla más impresionante en nuestros tiempos, y una batalla que realmente nadie sabe. Y estaremos viendo este asunto también. Hay algunas conferencias que estaremos viendo acerca de este tema, este mismo tema, cómo han distorsionado y cambiado asuntos para que usted no reconozca el riesgo en el que realmente estamos. Así que el libro de Apocalipsis es una historia acerca de la hermosura, una historia acerca de la verdad, una historia acerca de la restauración, una historia acerca de la victoria de Dios contra sus enemigos, todos sus enemigos. Es una historia sobre el establecimiento del reino de Dios que existirá por siempre y por siempre y para siempre, sin llanto, dolor o muerte. Realmente es una historia asombrosa y no hay nada, absolutamente nada que temer si tenemos a Dios a nuestro lado. En mi vida personal, antes yo era un científico, ateo, y trabajaba entre las grandes universidades totalmente ateas de este mundo. Mi esposa viene de un origen espiritualista, su familia estaba involucrada en el movimiento de la nueva era, así que esoterismo por un lado y ateísmo por el otro. Mis padres eran muy religiosos y yo odiaba la religión, no quería nada que ver con ella. Pero hoy voy por todo el mundo, por todo el globo, y predico el mensaje de Jesucristo. Y hablo de la creación, y yo creo en cada palabra que está escrita en la palabra de Dios. No solamente creo en ella porque es lógica y está escrita para que se entienda, pero puedo asegurarles que a lo largo de los años la he experimentado en mi vida, y yo sé que mi Dios vive, y yo sé que Él se cuida de cada uno de nosotros, y no quiere que estemos en la oscuridad. Él quiere que sepamos. Es por eso que el libro se llama el Apocalipsis. Es decir, en griego, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Algunas personas dicen que es una revelación oculta, pero no existe una revelación oculta. O es algo, es revelado, o es oculto. Pero no puede ser ambos. Y esta es una revelación. Y el Apocalipsis o revelación de Jesucristo es el libro más increíble de la Biblia. Termina la historia bíblica. En el principio tenemos el libro de Génesis. En Génesis tenemos el árbol de la vida. La humanidad perdió acceso a este árbol.
La humanidad cayó en pecado y perdió el acceso del árbol de la vida, y la consecuencia es la muerte. Génesis capítulo 2, versículo 17. Y desde ese momento el hombre tuvo que ganarse el pan con el sudor de su frente. Génesis capítulo 3, versículo 19. El hombre perdió su dominio porque fue creado para tener dominio y se volvió desnudo, perdió su manto de justicia que lo cubría, y entonces fue apartado de Dios, porque el pecado y un Dios santo son incompatibles. Esa es la historia de Génesis. Es una triste historia de la creación del hombre y de su caída. El mejor regalo a la humanidad que Dios pudo haberle dado es la libertad de elección. Sin libertad de elegir, seríamos robots. Y por eso Dios creó al hombre a la imagen de Dios con la capacidad de elegir. Y el amor demanda este regalo de tener la libertad de elegir. Siempre uso un ejemplo. ¿A qué sirve si tu esposa o tu esposo te ama porque él está preprogramado para hacerlo? A lo mejor sería divertido por una semana, un año o quizás 5 años. Pero finalmente a uno se cansaría de eso, ¿no es así? Si uno es programado para amarte y cada mañana se levantan y dicen, te amo, porque están programados para hacerlo. Pero ¿qué pasaría si tuvieran la libertad de elegir? Y a pesar de sus faltas, a pesar de todas las cosas que ustedes hacen, que son obviamente una irritación para esta persona y todos alrededor tuyo, ¿qué tal que a pesar de eso te dijeran, te amo, porque eligieron hacerlo? ¿Acaso no es esto más significativo? Sin la libertad de elegir, la vida sería sin significado. Por eso Dios creó al hombre a su imagen con la capacidad de elegir, y eso es especial. Y por eso el hombre eligió, y desafortunadamente eligió equivocadamente. Apocalipsis es el libro de la gracia. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, leemos acerca de la restauración del árbol de la vida. Leemos acerca de la victoria sobre la muerte en Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Leemos acerca del maná escondido. Ese es el pan que venía del cielo y una muestra estaba en el arca del pacto y representaba el pan celestial que quitaría tu hambre para siempre. Y ese pan fue reemplazado. Y leemos acerca de esto en Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El dominio será restaurado, Apocalipsis 2, versículo 26. Los que aceptan el regalo maravilloso de Dios serán vestidos de blanco, así que la perdida vestimenta de justicia será restaurada. Apocalipsis 3, versículo 5, y ya no habrá más separación con Dios. Apocalipsis 3, versículo 12. Así que el libro de Apocalipsis es un libro de restauración, pero también tiene información que es espantosa. Por decirlo de manera directa, es espantosa, puede dar miedo. La estructura del libro. Hay 7 iglesias, 7 cartas, 7 estrellas, 7 candelabros, 7 espíritus, 7 lámparas, 7 sellos, 7 trompetas, 7 cuernos, 7 ojos, 7 truenos, 7 cabezas, 7 coronas, 7 ángeles, 7 copas y 7 montañas. Así que el número 7 es obviamente importante. El número 7 es el número divino, es el número de la perfección. Representa el mensaje en su totalidad. Pero hay una falsificación también, y estaremos tratando con este asunto por mientras que avancemos. Y obviamente si miramos a todos estos componentes, hay un significado simbólico en todos estos también. Así que el libro de Apocalipsis usa un lenguaje simbólico. ¿Y de dónde viene el lenguaje simbólico? Viene del Antiguo Testamento. Así que sin el Antiguo Testamento no podríamos entender el libro de Apocalipsis. Muchos de los símbolos en el libro de Apocalipsis vienen, por ejemplo, de Zacarías, del libro de Zacarías, del libro de Ezequiel y de todos los profetas del Antiguo Testamento y particularmente del libro de Daniel.
Y muchos de los símbolos que encontramos en el libro de Apocalipsis los encontramos en el libro de Daniel. Encontrarán las terribles bestias en el libro de Apocalipsis y la descripción de las bestias como león, como leopardos, como oso y bestias terribles con 10 cuernos, las encontramos también en el libro de Daniel. Y encontramos el número 7 en el libro de Daniel. Y si lee Daniel capítulo 7, por ejemplo, encontrará bestias ahí en este capítulo, y si cuenta las cabezas de las bestias que son mencionadas en Daniel capítulo 7, encontrará 7 cabezas. Y también encontrará 7 cabezas en el libro de Apocalipsis. Así que la ilustración general viene de ahí del libro de Daniel, y es la clave para el libro de Apocalipsis. Desafortunadamente no vamos a estudiar el libro de Daniel para poder descifrar algunas de estas cosas en detalle. Así que solo las vamos a explicar directamente, pero hay otros videos que ya están producidos y que contienen todos los detalles de cómo estos rasgos simbólicos en el libro de Daniel pueden ser aplicados al libro de Apocalipsis. Así que estaremos estudiando sobre las iglesias, las cartas, las estrellas, los candelabros, y esta noche estudiaremos las 7 iglesias, por ejemplo, y muchos de esos componentes comenzarán a aclararse. Hay algo más acerca del libro de Apocalipsis que es fascinante. Encontramos el lenguaje del santuario en el libro de Apocalipsis. Ahora, usted sabe que en el Antiguo Testamento los hebreos tuvieron que construir un santuario para Dios, y fue hecho muy precisamente porque este santuario tenía que verse y tenían que ver cuáles eran los componentes. Había una cerca, una pared alrededor cubierta de lino representando la justicia, había una puerta de entrada al santuario, había un altar en el patio de afuera donde se ofrecían los sacrificios, había un lavador donde se lavaban, también había un edificio el cual estaba dividido en 2, la primera parte se llamaba el lugar santo, la segunda parte el lugar santísimo, y el sumo sacerdote oficiaba en este santuario, y el lenguaje de este santuario nos describe acerca del ministerio del sumo sacerdote. El lenguaje en Apocalipsis que de este ministerio del sumo sacerdote se aplica a Jesús, que tomaría el lugar de todos esos símbolos descritos en el Antiguo Testamento. Así que el lenguaje del santuario es muy importante, porque nos dice dónde y en qué etapa del ministerio esta historia se está desenvolviendo. Por ejemplo, cuando ustedes van a Apocalipsis capítulo 1-3, esta es la historia de las 7 iglesias. Jesús viene representado como la luz del mundo. Solo había una entrada al santuario y se llamaba la puerta, digamos. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Aquel que entra por ella tendrá vida eterna. Aquel que entra por mí tendrá vida eterna. De acuerdo con la Biblia, hay una sola puerta por donde podemos ser salvos. Y esa es por medio de Jesucristo. Eso es lo que la Biblia dice. Hoy en día esas enseñanzas no son populares, y mientras avancemos en el tiempo va a ser cada vez menos y menos popular esta enseñanza. Y vamos a mirar algunas de esas enseñanzas. Por ejemplo, la puerta. La entrada de la puerta es muy, muy importante en el tiempo del Antiguo Testamento. Era el lugar donde el juicio tomaba lugar, los ancianos se sentaban a la puerta. La puerta era la entrada detrás de las murallas donde se podía entrar para encontrar seguridad. Así que la puerta encierra mucho significado simbólico. Y Jesucristo dice, yo soy la puerta. Yo soy la entrada. Ahora, la palabra antigua que se utilizaba para puerta era Bab, y hay una historia en la Biblia acerca de Babel, Bab-el, puerta a Dios. Así que la historia de Babel nos cuenta de otra puerta a Dios, otra entrada a Dios, el Bab-el. Babel, la puerta a Dios. Y esta es la idea de que tus propios méritos, obras, te llevan a Dios. Ese es el sistema falso que tenemos en la Biblia, que se opone a la historia bíblica que dice que uno es salvo por la sangre del Cordero. El único camino a la salvación es por medio de los méritos de Cristo, y no por nuestras obras, pero por los méritos de Jesucristo. Estos son los dos sistemas que han estado opuestos el uno al otro desde la caída del hombre, si lo puedo explicar así.
Entonces, aquí cuando hablamos acerca de las luces se encontraron en el primer aposento del templo, y eso significa el ministerio que ocurre en el lugar santo, en el primer aposento. Cuando hablaremos de Apocalipsis capítulos de 3 a 8, estaremos hablando sobre los sellos, y ahí se menciona el pan de la presencia, así que todavía estamos en el primer aposento del santuario, el lugar santo. Después vienen las trompetas, Apocalipsis 8 a 11, y ahí puede ver un altar de oro, donde tenemos el incienso ascendiendo desde el altar de oro. Así que todavía estamos en el lugar santo. Esos son los eventos que toman lugar en un periodo donde el sumo sacerdote todavía está sirviendo como representante de la humanidad en ese aposento en particular. Tan pronto que llegue Apocalipsis 12 al 14, el cuadro cambia. Allí el profeta ve el arca de Dios. Ahora, el arca de Dios, el arca del pacto, no está en el primer aposento del santuario, está en el segundo aposento, que se llama el lugar santísimo. El Hagion, en el lugar santísimo, en griego, Hagion. Así que nos hemos trasladado a otra porción del ministerio del sumo sacerdote, y él solo entraba al lugar donde estaba el arca del pacto una vez al año, y eso era durante el día de la expiación. Ahora estamos tratando con temas relativamente complejos y no tenemos tiempo para cubrir todo en detalle, pero hay un video, una conferencia disponible sobre este tema en detalle, sobre todo lo que significaban esas cosas. En Apocalipsis capítulos 15 a 22 tenemos lo que llamamos escatología, los eventos que se refieren al fin, las cosas finales que pasarán con el planeta, aquellas cosas que todavía no han ocurrido, pero que van a ocurrir. Y si usted estudia Apocalipsis de esta manera, le va a resultar claro de qué periodo histórico se habla en la historia del cristianismo. Hay 7 bendiciones en el libro de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Obviamente Dios quiere que lo leamos, el libro, que lo escuchemos y que lo llevemos al corazón. Porque ¿cómo podemos guardar algo que no entendemos? Así que cuando miramos a esta bendición, y no es cierto que Dios quiere que entendamos de lo que se trata el libro de Apocalipsis, claro que sí. Así que hay una bendición en el libro. Entonces, ¿cómo es posible que algunos dicen que este libro está sellado para que no se entienda? Bueno, entonces te privas de esta bendición, ¿correcto? Algunos hasta dicen que este libro no debería ser leído, porque está escrito para los que van a ser perdidos. Bueno, si este libro está para los que van a ser perdidos, entonces, ¿cómo puede haber una bendición si uno lo lee y si uno lo guarda en su corazón? Y oí una voz que me decía desde el cielo: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis 14:13. Aquí también hay una alusión acerca de las obras. Las obras no son un medio para alcanzar la salvación, son una consecuencia de la salvación. Pero hay una bendición para aquellos que mueren en Cristo. Los que han aceptado al Cordero como su medio de salvación, en vez de Babel, que es el otro portal, puerta a Dios. Yo vengo como un ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Así que tenemos que aferrarnos a la justicia de Cristo. Nosotros no tenemos justicia, solo Cristo es nuestra justicia. Y si renunciamos a esta idea y renunciamos a la esperanza de su venida para salvar a aquellos que son de Él, entonces las posibilidades son que andaremos desnudos. Apocalipsis 19:9, el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son las palabras verdaderas de Dios. Bueno, obviamente hay una bendición aquí. Si usted está invitado a la cena de las bodas del Cordero, significa que usted forma parte de lo que es la novia. Bendecido y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Hay 2 resurrecciones mencionadas en la Biblia. La primera resurrección es la resurrección de aquellos que mueren en Cristo y toman parte en esta fiesta de bodas. Y luego hay una segunda resurrección y ellos participarán a otra fiesta que se llama la Cena
de las aves. Y no creo que queramos participar a esa fiesta. Así que aquellos que son parte de la primera resurrección serán los que van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Aquí tenemos el periodo del milenio. Las 7 bendiciones, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis 22:7. Creo que esto significa más que solo el libro de Apocalipsis. Es la Biblia entera. La Biblia es el estándar para la formación del carácter. Es la historia de la salvación. Bienaventurados los que llevan sus ropas, o en la Reina Valera Antigua se dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Así que la obediencia a Dios es un factor muy importante también, Apocalipsis 22:14. Ahora, obviamente habrá una posición que está en contra de todos estos factores. El libro de Apocalipsis está escrito con una estructura particular, una tal estructura que se llama un quiasmo. Es una estructura literal que asigna eventos de una manera particular en el tiempo. Por ejemplo, si tomamos el libro de Apocalipsis en su totalidad, está escrito en una forma de pirámide, por así decir. Las primeras partes son lo que llamamos el brazo, la parte histórica, que son las 7 iglesias, los 7 sellos, las 7 trompetas, y que nos conducen al gran final de la gran controversia entre Cristo y Satanás, y entre los seguidores de Satanás y los seguidores de Cristo. Y el segundo brazo o parte del libro, leyendo desde la conclusión hacia el medio del libro, sería sobre los temas de la Nueva Jerusalén, el milenio y la caída de Babilonia. Así que esta estructura nos dice dónde nos encontramos en la línea del tiempo. Y si usted entiende la estructura del libro de Apocalipsis, entonces será más fácil moverse por el libro. Porque hay algunas personas que les gusta arrojar a temas por todo lugar. Por ejemplo, hay muchos que toman las trompetas y las arrojan al futuro, en otras partes, en la parte escatológica, y así que toman las trompetas y las aplican a los eventos que todavía tienen que pasar en el futuro, cuando Dios restaure todas las cosas. Pero, por supuesto, se destruye la estructura del libro, el quiasmo, y también pueden ver donde cada uno de esos temas encajan mirando al lenguaje del santuario utilizado en el texto. Por ejemplo, cuando está mirando a las iglesias, a los sellos, a las trompetas, el lenguaje que se utiliza todavía habla de lo que hay en el primer aposento del templo. Ahora, trataremos con este asunto mientras avancemos, así que no importa si no entienden todo por ahora. Así que la estructura del libro nos indica en dónde nos encontramos en la línea del tiempo, para que no nos adelantemos, digamos. Tenemos que seguir las reglas, y esta es una manera maravillosa de descubrir el libro de Apocalipsis. Pero hay un problema, porque una vez que ha leído la primera mitad del libro y haya llegado al medio del libro, que es básicamente Apocalipsis capítulos 10, 11, 12, 13 y 14 hasta el 17, estos son prácticamente la parte final de los eventos de la batalla entre el bien y el mal. Y una vez que empieza a leer después de estos capítulos, estará leyendo los eventos en reverso, porque el quiasmo, la estructura de quiasmo, está estructurada así, y se vuelve el libro muy confuso. Es que uno tiene la secuencia equivocada y ya no tiene sentido, y el libro de Apocalipsis se vuelve tan complejo que uno no logra poner los acontecimientos en una orden particular. Mientras que si usted sabe que la estructura es un quiasmo, entonces podrá leer las palabras así como siguen. Pero los eventos los pone en reverso, y entonces todas las cosas encajarán en su lugar y tendrán un sentido maravilloso. Y el estilo literario tiene una razón: evita que disloquemos, por así decir, el texto y saltemos a todo lugar. Ahora, veamos cómo algunos cómo lo interpretan, para que vea que no es solo una conjetura que alguien está haciendo. Por ejemplo, si toma las 7 iglesias, verá en el capítulo 2, versículo 1, que dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. El candelabro de oro, y cuando lea al final del libro de Apocalipsis, él encontrará en la Nueva Jerusalén, en el capítulo 21, versículo 23, el Cordero es su lumbrera.
lumbrera. Así que tenemos una luz y tenemos al Cordero siendo una lumbrera. Capítulo 2, versículo 7, al vencedor daré de comer del árbol de la vida. Capítulo 22, versículo 2, aquí se menciona el árbol de la vida. Así que ahí tenemos un enlace de la estructura del quiasmo. Hay una puerta abierta en Apocalipsis 3, versículo 8, y en Apocalipsis 21, versículo 25, hacia el final tenemos puertas que nunca se cierran. Cristo en el trono con su Padre, Apocalipsis 3, 21, y también en 21, 1 y 3, el trono de Dios y del Cordero. La Nueva Jerusalén es mencionada en el capítulo 3, versículo 12, y la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, se menciona en el capítulo 21, versículo 10. En el capítulo 3, 11, yo vengo pronto, dice Jesús. Y en el capítulo 22, versículo 7, vengo pronto, dice. ¿Ve cómo podemos identificar el quiasmo, cómo la estructura mantiene el texto unido? Ahora, así que ya sabe, es así como trabajamos y es así como vamos a ir avanzando. Ahora, lo interesante también es que cualquier cosa que encaje en la primera parte del quiasmo debe ser antes de que termine el tiempo de la gracia, porque el sumo sacerdote está ministrando aún, y eso significa que la salvación está aún abierta a todos. Cuando venga a la escatología, el tiempo de la gracia se habrá acabado, porque las puertas nunca se cerrarán, sino que estarán constantemente abiertas. El trono de Dios se ha convertido en el trono de Dios y del Cordero, y eso significa que Cristo reina en su reino. Así se va a poder dar cuenta de dónde estará en la línea del tiempo, mirando este lenguaje. Así que no puede cometer errores por poner temas en lugar equivocado, y así es como se nos ayuda a quedarnos dentro de la estructura. Cuando llega a los 7 sellos y comienza la historia ahí, nuevamente los 7 sellos son acerca de Cristo y su pueblo afligido. Y tenemos las personas que resucitaron y se sientan en el trono. Aquí están afligidas, en esta parte del libro, y aquí en la segunda parte del libro están sentadas en el trono. Así que obviamente los 7 sellos encajan en ¿qué porción de la historia? El tiempo de gracia tiene que estar abierto. No puede ser cerrado porque todavía están siendo afligidos. Ellos están aquí en la tierra, mientras que en la segunda parte están ya en el trono. Su sufrimiento ha terminado y están siendo restaurados. Así tenemos el cielo abierto y en el capítulo 19, 11, el cielo abierto. Capítulo 6, el que cabalga en un caballo blanco. Capítulo 19, el que cabalga en un caballo blanco. Capítulo 6, versículo 9, las almas de los que murieron por causa de Dios piden justicia. Y en el capítulo 20, las almas de los mártires son resucitados y entronados como jueces. En el capítulo 6 y 7 se habla de las vestiduras blancas, y en el capítulo 19 se les da las vestiduras blancas. En el capítulo 6, 15 y 16 escuchamos de reyes, generales, etcétera, que piden ser matados, y aquí en el capítulo 19 son matados. Otra vez podemos ver cómo la estructura se junta. Entonces, el libro de Apocalipsis contrasta a Cristo y a su pueblo con Satanás y sus seguidores. Tenemos una Trinidad de Dios, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Y si usted llega a los seguidores de Satanás, entonces tendrá una falsa Trinidad. Tenemos al dragón, la bestia y al falso profeta. Ahora, el dragón representa a Dios el Padre. La bestia, como verá en el libro de Apocalipsis, es el que toma el lugar, la que toma el lugar de Jesucristo. Es la que levanta un reino, pero no es un reino terrenal, pero Él es el que, delante de Él, cada uno se inclina, cada rodilla se va a inclinar delante de esta bestia. La bestia es la que tiene la muerte falsa y la resurrección falsa. Él es el falso Cristo, el anticristos, el que está en el lugar de Cristo, el anticristo. Porque ustedes sabrán que en el 75% de los casos, la palabra anticristo significa en lugar de Cristo. Y tenemos que saber con lo que estamos tratando. El falso profeta es obviamente el que toma el rol del falso Espíritu Santo. Y estos son los 3 poderes que van a engañar el mundo entero a seguir un conjunto de reglas equivocadas, a seguir al Salvador equivocado. Esta es una historia peligrosa y está tan perfectamente hecha y está tan engañadora que si no la estudiamos en detalle, no nos vamos a dar cuenta. ¿Usted piensa que el mundo hoy en día está por la mayoría engañado? ¿Sí o no?
Absolutamente sí. De eso habla el libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que Jesús dijo a sus discípulos cuando se le acercaron a preguntar, ¿cuál es la señal de tu venida y de los últimos días? ¿Qué fue lo primero que Jesús dijo? Él dijo, cuidado que no seáis engañados. El engaño es cómo funciona este asunto. En las conferencias que vienen a continuación estaremos tratando acerca del engaño como probablemente nunca antes lo han escuchado. Estaremos hablando de cosas que les pondrán los pelos de punta. Así que no se pierdan las conferencias que van a seguir. Vamos a hablar de cosas que son hechas en secreto. ¿Quién hace cosas en secreto? Claro, Jesús dice, yo no he hecho nada en secreto. Pero hay muchas cosas que se hacen en secreto. Y este mundo, y no se engañen, es gobernado por sociedades secretas. Así que tendremos que ver a las sociedades secretas porque el libro de Apocalipsis es acerca de lo que pasa en secreto. Todo el poder al Hijo y todo el poder a la bestia. Acá ven el contraste. Hebreos 1.8, Apocalipsis 6.2. Todo el poder del Hijo. Y el sistema falsificado dice todo el poder a la bestia. Las llaves a la muerte y del infierno, las llaves del abismo, Apocalipsis 9.1 y 1.18. Aquí tenemos el contraste entre Cristo y sus seguidores y contra Satanás y sus seguidores. Y tendremos que ser muy meticulosos para separarlos. ¿Quién es semejante a Dios? Isaías 40:18. ¿Quién es como la bestia? Apocalipsis 13:4. Así que el poder de la bestia es amenazante. Tenemos que vigilarlo. El cordero que fue inmolado, Apocalipsis 13:8, una de sus cabezas como si hubiera sido herida a morir. Apocalipsis 13. Algunas traducciones dicen parecía tener una herida mortal esta cabeza. El que es, era y ha de venir. Apocalipsis 1:4. La bestia que era y no es y será. Apocalipsis 17:8. ¿Puede ver el contraste entre estos dos poderes? Así que trataremos en términos de una batalla. Y el que va a ser el componente visible de la batalla será la bestia. Pero en realidad está escondida. Su nombre es secreto. Y por eso tenemos que ver detrás de las escenas para encontrarla, porque aquello que ve no es lo que es en realidad. Aquello que ve es lo que se supone que uno tiene que ver, pero lo que uno no ve, eso es lo que uno no tiene que ver. Y supuestamente no tiene que saber de eso. Y es muy importante que encontremos que acertemos lo que pasa detrás de las escenas. Entonces leemos en Apocalipsis 6:16 acerca de la ira del Cordero. En Apocalipsis 12:12 leemos acerca de la ira del diablo. En Apocalipsis 7:2 y 3 acerca del sello de Dios que está enfrente de aquellos que lo siguen. Pero en Apocalipsis 13, el marco de la bestia, la marca de la bestia está en la frente o en la mano. ¿Es correcto? Así que tenemos el contraste. Tenemos el nombre de Dios en Apocalipsis 14:1 y tenemos el nombre de la bestia en Apocalipsis 13:17. Tenemos a las tribus de Israel en Apocalipsis 1:4 y tenemos las tribus de la tierra en Apocalipsis 1:7. Tenemos el ejército del cielo en Apocalipsis 19:14 y tenemos el ejército de la tierra en Apocalipsis 19:19. Tenemos guerra en contra de Satanás y su gente y tenemos guerra en contra de Cristo y sus seguidores. Apocalipsis 12:17 y etcétera. Así que hay una batalla. Esa es una guerra. Esa es una historia acerca de una guerra. Tenemos una cena del Cordero, tenemos una cena de los aves, para los aves. Tenemos la boda del Cordero, tenemos la prostituta de Babilonia. Tenemos a los apóstoles del Cordero, tenemos a los falsos apóstoles. Tenemos la Jerusalén de Dios y tenemos a Babilonia, la iglesia de Satanás. Y tenemos el soberano del cielo, tierra y mar, y tenemos a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra y al dragón. Así que tenemos todos esos contrastes en el libro de Apocalipsis. Si leemos el libro de Jeremías, entonces tenemos una historia como símbolo, como tipo, acerca de lo que es esta gran batalla. Había una historia donde había una guerra real entre Babilonia y el pueblo de Dios. Y el profeta Jeremías les advirtió al pueblo de Israel contra la venida de Babilonia, la venida de Babilonia. ¿Y le gustó al pueblo el mensaje de Jeremías?
No les gustó ni un poquito. Lo bajaron a una cisterna al profeta, lo golpearon y lo pusieron en cepo. Hicieron toda clase de cosas terribles al pobre profeta Jeremías. No les gustaba el mensaje y de hecho nada ha cambiado en hoy día. Jeremías 2:11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque estos no son dioses? Y sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Esta batalla es acerca del pueblo de Dios. Espantaos, cielos, sobre estos, y horrorizaos, pasmaos en gran manera, dice Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para cisternas rotas que no retienen el agua. Hay una historia literal de lo que pasó a Jerusalén en contra Babilonia. ¿Usted cree que lo mismo puede pasar en nuestros tiempos? ¿Cree que es posible? ¿Cree que Apocalipsis quizás nos está tratando de decir algo? Jeremías 2:26. ¿Cómo se avergüenza el ladrón cuando es descubierto? Así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que dicen a un leño, mi padre eres tú, y a una piedra, tú me has engendrado. Me volvieron a la espalda y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dicen, levántate y líbranos. Así que están mirando hacia el este, están adorando a una deidad diferente. ¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos a ver si pueden librarte en el tiempo de tu aflicción, porque según el número de tus ciudades, Judá, han sido tus dioses. Ellos tienen muchos ídolos, ¿sí o no? Sí, claro que sí. ¿Y usted cree que habrá muchos ídolos también en los últimos días? Yo creo que sí. Deuteronomio 4:28. Allí, en la cautividad, serviréis a dioses hechos por manos de hombre y de madera y de piedra, que no ven, no oyen, ni comen, ni huelen. Daniel 5:23. Sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, hiciste traer ante ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además dices alabanza a dioses de plata y oro y de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, pero nunca honraste a tu Dios, en cuya mano está tu vida y de quien son todos tus caminos. Lo mismo va a pasar en nuestros tiempos. Antes adoraban a ídolos y hoy también tenemos ídolos. No hay diferencia. Vayamos a los tiempos antiguos y les daré un bosquejo de cómo se veían las estructuras antiguas. Este es un lugar antiguo que se llama Euripa y está en Siria. Aquí se encuentran ruinas de la ciudad antigua. Ahora podríamos ir allí con esta forma de transporte, pero parecía un poco frágil. Así que optamos por este vehículo lujoso aquí. Y de hecho manejamos centenares y centenares de kilómetros con este viejo Mercedes a este lugar en particular. Y así es como se ve. Y parece que está totalmente destrozado. No podía creer que un coche como este aún funciona. Y tiene ahí una etiqueta interesante que dice, coche fuerte, más rápido. Bueno, este hombre árabe nos llevó a esta ciudad antigua. Y aquí podemos encontrar la puerta principal, las torres y las casas y los templos de Adonis y el templo de Zeus, de Júpiter y toda la ciudadela antigua. Esta era una ciudad construida después de la formación del cristianismo. Y en esa ciudad tenían una iglesia cristiana. Es muy interesante. Y si mira las fundaciones, eso es lo que era, solo un cuarto pequeño, y es obviamente en este lugar donde los cristianos se reunían. Y en el mismo pueblo había otros templos. Así que la gente visitaba el templo de Adonis, por ejemplo. Él era el hijo de Dios, por así decir. Aquí había una falsificación del hijo de Dios. ¿Y cómo se veía? Bueno, ¿y cómo se veía este templo? Bueno, solo tiene que ver las fundaciones. Obviamente aquí estaba el edificio, se entraba por aquí, había una pared central con pasillos, dos pasillos al lado, y aquí había dos pilares separando este pasillo de los pasillos del lado, y habían altares en los pasillos y había un altar principal en el medio. Ahora, ¿quién construye así hoy?
Cada catedral en la faz de la tierra tiene esta estructura. Cada catedral. ¿No es interesante? Ahora, podríamos ir en gran detalle, pero no lo haremos. Sí, están construidas exactamente como estas. Así están construidas. Ahora, aquí está el río Éufrates. Así que estamos tratando con un buen símbolo de Babilonia. Aquí están, por así decir, aquí están las gradas que llevan al templo de Zeus, Júpiter, el padre de los dioses. Y si va a Siria, la más famosa, por supuesto, era la diosa de las fuentes. Y esta es la ciudad donde están excavando, Mari, y están encontrando algunas cosas muy interesantes ahí abajo. Construyeron con barro, por ejemplo, o ladrillo de barro. Y la Biblia nos dice que Babilonia estaba construida con ladrillo de barro. Aquí está el templo de Baco. Está en Líbano. Y es fascinante lo que se encuentra allí. Ese es un pilar, un tremendo, grandísimo pilar encontrado en Baalbek. Este era el pilar más largo del mundo hasta que encontraron otro. Este fue descubierto en el 93. Y cómo puede ver el tamaño de un hombre al lado de este. Y este soy yo. Estoy tratando de levantar el pilar, bueno, por decir, pero es bien grande, gigante. No se pueden imaginar el tamaño de estas estructuras. Estos en realidad no son pilares. Aquí está uno que fue rechazado, hay un hombre parado allí como escala, y transportaron a esas columnas y las integraron en sus templos. Aquí hay una acostada, las rocas de fundamento de aquí son dos bloques gigantes, ¿Cómo las transportaron? Nadie sabe. Ese es el templo de Baco, que solía ser el templo de Baal, por eso el pueblo todavía se llama Baalbek. Les estoy dando un poco de la historia de la apostasía del pasado para que podamos compararla con el presente. Aquí en Baalbek tenemos el templo de Baco. Aquí está el templo de Júpiter con sus 6 pilares todavía en pie. Muy, muy hermoso. Y el sol destacando los pilares, era un sistema de adoración del sol. Por supuesto, Baco era el dios de la ebriedad y del jolgorio. Quizás este pilar tuvo un poquito demasiado de beber, no sé. Y si usted va al altar de Júpiter, por ejemplo, encontrará a esta estructura. Esto es exactamente como el dios Quetzalcóatl que se ve en Sudamérica es. Así que ya saben de dónde vino la religión de Sudamérica. Luego tenemos a Venus con leones con alas a los lados. La Biblia habla del león con alas de águila como el símbolo de Babilonia. Y tenemos esta estructura por aquí, el círculo con una cruz. Este era un símbolo de Baal. Se encuentra en muchas iglesias hoy en día. Y si usted va al templo de Júpiter, más allá encontrará algunas estructuras interesantes. Leones nuevamente, ciertos relieves en los pilares. Tenemos estas cruces gamadas en todo lugar. Eran símbolos de la adoración del sol. Allí están un poco agrandadas, ahí las ven. Encontrará esta misma cruz gamada bajo el pie de Buda. El budismo usa exactamente el mismo símbolo que era usado en el templo de Baal. Lo encontrará en relieves romanos en los tiempos antiguos. Allí lo encontrará hasta en los tiempos de los hititas. La cruz gamada, encontrará el símbolo del círculo con un punto en él, usado también en la antigüedad. Encontrará altares y pilares de sacrificio, 3 arcos con 3 deidades en él. Normalmente esos dioses eran el Padre, la Madre y el Hijo en él. Aquí tenemos otro símbolo interesante que es usado hoy en día. Búhos y halcones son muy populares, y estructuras interesantes como esta, por ejemplo. Bueno, ¿qué me dirían? ¿Qué es esa estructura? Parece a la estrella de David, ¿no es así? Ahora, la estrella de David no tiene nada que ver con David. Ni tú ni yo la encontraremos a la estrella de David en la Biblia. Esta era una estrella usada durante los tiempos de los hititas. Este era un símbolo de Baal. Encontrará que Islam la utiliza. Ahí está el nombre de Alá en el hexagrama. Y aquí la encontrará en el hinduismo. Lo utiliza. Y era utilizada en la adoración de Baal. La media luna con la estrella.
o la luna Oz, como es usada en el Islam. Ahí la encontrará como se usaba entre los hititas. Este símbolo por aquí, bueno, este lo encontrará usado en la NATO hoy en día. Ángeles, cerdos, una mujer con una minifalda y con una copa de oro en su mano. Estos símbolos nos dicen que los símbolos en el templo de Baal eran idénticos al simbolismo mencionado en el Apocalipsis y en el mundo hoy en día, de hecho. Y vamos a comparar en el tiempo que compartamos juntos lo que pasó entonces y lo que está pasando hoy. Una gran apostasía existía hacia Dios en el pasado y una gran apostasía existe hoy en día. Se está destronando a Cristo hoy, así como Él ha sido destronado en el pasado. Es tiempo de ponerlo a Jesús otra vez en el centro y de darle el lugar correcto. En nuestra sesión previa miramos algunos símbolos que se encuentran en los templos de Baal y los templos de Bel. Y un símbolo muy interesante era este de aquí, que se encuentra en Baalbek, en el templo de Baal. Es una mujer con una copa en su mano. Ahora, el libro de Apocalipsis habla acerca de una mujer montada sobre una bestia y que tiene una copa de oro en su mano. Fascinante encontrar a estas imágenes en varios lugares. Y si usted va a estos templos, se dará cuenta que eran templos de muerte. Siempre encontrará tumbas y huesos en ellos. ¿Sabía que no hay catedral en el mundo hoy donde usted no camine sobre cadáveres de hombres? No hay catedral que sea construida sin cuerpos muertos. De hecho, cada catedral es un cementerio. Y no puede hacer una misa en una catedral o iglesia si no hay una reliquia de un individuo muerto en ese edificio en particular. Así que si usted entra a una gran catedral, está caminando sobre los cuerpos de hombres muertos. Si fuera a los templos de Baal, encontrará pequeños ángeles. ¿Dónde en la Biblia leemos acerca de pequeños ángeles? En ninguna parte, en ninguna parte. Los ángeles son descritos en la Biblia como masculinos y de gran poder y como seres magnificentes. En el templo de Baal eran reducidos a pequeños ángeles como Cúpido, pequeños ángeles gorditos. Ahí están, en el templo de Baal. ¿Dónde los encontramos hoy en día? Los encuentran en todas las iglesias. Ahora miremos aquí arriba, un simbolismo interesante en el techo. Acerquémoslos un poco más. Encontrará al águila de pie sobre una llave. Hay muchas iglesias que usan este simbolismo hoy en día. Ahí tenemos el gran dios Osiris con alas y copos de pino. Y encontrará a los dioses y las diosas de lujuria, si desea, dentro de los hexagramos y los hexágonos. Y encontrará los hexagramas y los hexágonos en los techos de los templos de Baal, como los puede ver aquí, si mira arriba. Esta es la ciudad de Las Palmas, Palmira, y tiene el pasillo de columnas más largo que todavía existe hoy en día. Aún hoy tienen palmeras por ahí, y esta es el conjunto más largo de columnas romanas todavía en existencia. Y si lo mira, todavía es magnificente. Y si mira en la parte de atrás, verá el templo de Bel. Ahora, la palabra Bel hoy es usada por la industria de manera exclusiva. Y encontrará muchas alusiones a Bel en el mundo hoy. Allí está el templo de Bel. Ese es el templo mejor preservado de Bel en el mundo, básicamente una forma de adoración de Baal. Y sí, ese es el patio del templo afuera y ese es el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Y también tenían un lugar santo y un lugar santísimo. Estaba estructurado en el mismo plano, esencialmente, como el templo de Israel. Pero, por supuesto, Satanás es un ángel caído del cielo y también él tenía sus planos. Así que el templo de él es una falsificación de la historia celestial. Y si mira arriba, en el techo tenemos el simbolismo del sol y tenemos las palmeras y tenemos estas deidades representadas como conos de pinos, de granadas y piñas.
y encontrará aureolas alrededor de ellos, alrededor de las deidades del sol, y otra vez encontrará plumas y águilas y cosas interesantes en las paredes, de las cuales ni siquiera necesitamos hablar ahora. Eso es algo muy interesante. Esta es la llama de Lucifer, esta es la llama de Baal. ¿A qué se parece? Parece exactamente a la antorcha olímpica. Exactamente a una antorcha olímpica. De hecho, acaban de encender una el otro día, si mira la televisión, y dijeron una oración ¿a quién? Apolo, el dios del sol. No está muerto hoy en día todo este asunto, solo está disfrazado. Por supuesto, tenemos las uvas para Baco, tenemos los fleurs de lis, los triángulos y los esfinges con sus pechos, representaciones femeninas. Aquí hay una. Y ángeles con alas entre conos de pinos. Y hay un triángulo al revés con águilas adentro. Este simbolismo es usado hoy en todas las entidades políticas del mundo. Así que tenemos muchas cosas que mirar en el libro de Apocalipsis. El águila en sus varias formas es el símbolo de muchas naciones. Así que el libro de Apocalipsis nos va a contar acerca de este gran conflicto entre el bien y el mal. Este gran conflicto entre la idolatría y la adoración al Dios verdadero. Vamos a examinar cosas que los van a sorprender. Vamos a ver a los detalles de lo que pasa detrás de las escenas. Cómo el mundo realmente hoy se está moviendo hacia poner en el trono a otro poder. Y el libro de Apocalipsis nos advierte acerca de estas cosas. Así que analicemos el primer capítulo verso por verso. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. ¡Qué maravilla! Así que Él nos dirá antes de tiempo lo que va a pasar. Así que si alguien tiene el poder de decirte exactamente antes de tiempo lo que pasará, ¿no es esa persona alguien en quien usted puede confiar? Yo diría que sí. De hecho, la profecía me cambió a mí de ser un hombre ateo a un ser creyente. Y la experiencia me enseñó a seguir a Cristo. Él no solo está escrito en papel, Él es real, es creíble, Él es confiable, sus promesas son verdaderas. Y Él dice, nunca te abandonaré ni te dejaré. Y yo he encontrado que Él es digno de ser confiado. Y dijo, la declaró enviándola por medio de su ángel y a su siervo Juan. Así que Juan ahora está recibiendo la revelación, el cual ha dado el testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Así que, aunque iremos a hablar de cosas bien terribles en las conferencias por venir, y les advierto otra vez, esto será como algo que jamás han escuchado. Y algunas personas quizás me dirán, ¿por qué te estás concentrado en lo malo? En lo que lo malo está haciendo. ¿Por qué no solo hablar de Jesús? Me gustaría hacer eso. Me gustaría hablar solo de Jesús. Pero hay un problema. ¿Cómo se sentiría usted, por ejemplo, si tuviera un hijito, que realmente lo ama? Hablemos de amor por un momento. Digamos que tenga un hijito y realmente ama a este hijito. Pero usted sabe que este hijito está ocupado haciendo cosas indebidas. Y este hijito va a ser destruido si sigue en ese camino. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué haría? No tiene sentido decirle al hijito, mamá te ama. Porque este hijo está encaprichado con lo que sea que está haciendo. Seguramente su hijo a lo mejor está en drogas. Y es muy importante, si está en drogas, que mostrar al hijo que realmente uno lo ama. Pero, ¿no es también importante advertir al hijo? ¿Sí o no? Claro que sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando hacemos esto? Educamos a nuestro hijo ¿en qué? En los peligros de las drogas, ¿no es cierto? Y le decimos al hijo, esto es lo que va a pasar, y esto, y esto, y esto, si tú haces esto. ¿Será que escucharán?
No, claro, otra cosa tiene que pasar en el corazón. Pero estas cosas son importantes para que el hijo pueda hacer una decisión final. ¿O qué pasa si ve a su hijo unirse a algún, no sé, algún grupo muy malo? Un grupo muy malo que eventualmente lo llevará a la destrucción a su hijo. ¿No le gustaría decirle al hijo, aquí y aquí, aquí está el engaño de lo que esta organización o grupo en particular está haciendo? ¿Sí o no? ¿No les gustaría hacer esto? ¿No les gustaría salvar a ese hijo de todos esos problemas? Entonces, sí, claro, desafortunadamente es así. Hay muchos engaños en muchas cosas que llevan al camino espacioso de la destrucción. Y vamos a tener que revelarlas. Y eso es doloroso. Y vamos a hablar de lo negativo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque queremos que las personas escojan lo positivo. Y si podemos tomar todos los parámetros en este mundo y podemos decir, esto es engañoso a causa de esto, y esto es engañoso a causa de esto, y esto, por esto, al final, solo uno permanecerá. Y ese es Jesucristo. Así que, básicamente, lo que estamos haciendo es seguir un proceso de exclusión. Vamos a ver a los varios componentes de Babilonia y entonces a lo mejor descubriremos que todos nosotros hemos sido atrapados. Todos hemos sido engañados y cada uno de nosotros sentado aquí hoy en día ha sido engañado. Es un pensamiento terrible. Pero al final, la verdad se cristaliza de que hay solo uno que es digno de confianza, y ese es Jesucristo. Y solo Él te puede salvar. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la palabra. Aquel que cree en mí no perecerá. Es lo que Él dijo. O es verdad o es mentira. Si el mundo quiere unirse en una gran familia feliz, y todos tenemos que después tolerar cada cosa pequeña que se enseña por este mundo, ¿es esa la verdad? ¿O es verdad mezclada con error? Dígame usted. Así que tenemos que saber si todos los caminos nos llevan a Dios o si solo hay un camino que nos lleva a Dios. Y tenemos que decidir basándonos en estos hechos. Así que aquí dice, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra de Dios y las profecías de la Biblia tendremos que comprenderlas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:3. Versículo 4. Juan y las 7 iglesias que están en Asia. Estaremos examinándolas en detalle en la siguiente conferencia. Gracia y paz a vosotros de parte del que es y del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, obviamente, la Biblia nos enseña que hay un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que el número 7 es el número de la perfección. También vemos que hay 7 periodos mencionados aquí. Se va a discutir los eventos sobre los periodos divididos en 7. Así que los 7 espíritus de Dios representan un espíritu ante Dios, el número perfecto de 7 a través de todo el tiempo en la historia. Un espíritu. Así que no tenemos que confundirnos y tener más espíritus de lo que hay en realidad, porque la Biblia tiene que estar en armonía consigo misma. Y luego la parte más grandiosa del Apocalipsis capítulo 1 es cuando nos dice quién el autor es del libro. Y está escrita de un modo maravilloso. Está escrita en una manera que se llama epanados. Ahora, un epanados es como un quiasmo, una estructura de quiasmo, excepto de que en vez de describir a los eventos, los cita en una cierta secuencia. Por ejemplo, este epanados consiste en una serie de citas en las que se quiere enfocar un punto en particular. Isaías 55:4 habla acerca del testigo y es una cita de Apocalipsis
es Apocalipsis 1:5, y es una cita que viene de Isaías. Y si va al final de esta estructura, hay otra cita en Apocalipsis 1:16, y hay un verso ahí que también viene de Isaías. Entonces hay otro punto, y el segundo punto está mencionado, Apocalipsis 1:7, que habla acerca de la venida de las nubes, es una cita de Daniel 7:13. Y luego tiene uno acá al final, en Apocalipsis 1:13, donde habla del sacerdote, y es una cita otra vez de Daniel 7:9. Así que el primero y el último, las citas son de Isaías, la segunda y la penúltima son de Daniel, del libro de Daniel, y la tercera y última son de Zacarías, y luego hay dos en el medio, aquí, una y una. Y esos versos subrayan el tema central. Ese es una estructura de epanados. Y el tema central es: yo soy el alfa y el omega, así dice el texto. Si quita uno de estos versos, ya no puede tener una estructura de epanados. Debe haber los dos en el medio. Así que algunas Biblias, la Biblia se repite a sí misma. ¿Por qué no? Saquemos un versículo. Pero no se puede hacer. ¿Por qué? Porque destruiría la estructura. No puede sacar ni una palabra fuera de la Biblia. Y si no, entrará en problemas. No solo de pan vivirá el hombre, pero ¿de qué? De cada palabra que procede de la boca del Señor. Bueno, será mejor de que nos aseguramos de leer toda la palabra. Hay una conferencia que les voy a dar sobre este tema, fascinante. Bueno, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, prueba que Jesucristo es el gran yo soy. Él es Dios. Ahora, ese es un problema hoy. Es un problema porque si Jesús es Dios, y si Jesús es el camino, la verdad y la vida, y si Jesús es la única forma por la cual podemos ser salvos, bueno, ahí tenemos un problema. Si quiere estar en el mismo grupo, en el mismo barco con todas las otras religiones del mundo. Porque Jesús tiene que disminuirse para que pueda encajar al mismo nivel como todos los otros. Ahora tenemos un problema. Obviamente, el mundo no se puede permitir de tener un grupo de personas que diga que ellos tienen una religión superior sobre cualquier otro grupo. ¿Estaría de acuerdo conmigo con este asunto? En el mundo en el cual vivimos hoy en día no podemos tener esto. Así que Jesús tiene que volverse menos importante para que los otros puedan ser un poco más importantes. ¿Cómo se consigue eso? Se crea lo que se llama el dolor de la exclusividad. En otras palabras, usted hace que el ser exclusivo sea tan doloroso que obliga a las personas a ser menos exclusivas. ¿Tiene sentido? Piénselo, pues. O él es lo que él dice, o él no es lo que dice ser. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el progenitor de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado nuestros pecados con su sangre. ¿Nos dice esto acerca de todo lo que es Jesús, sí o no? ¿Es esto exclusivo y especial o es algo a iguales con todos los otros? No me estoy haciendo burla de las otras religiones, solo estoy preguntando. ¿Está Jesús al mismo nivel de, digamos, Buda? Considerando este texto que acabamos de leer, ¿sí o no? ¿Está al mismo nivel de Zoroaster? ¿Está al mismo nivel de Shiva? ¿Sí o no? ¿De Osiris? ¿Sí o no? No. ¿Y por qué? Porque Él es diferente. Él nos amó, nos lavó. Él es el Rey de Reyes. Él es el príncipe de todos ellos. Y Él es el único que puede salvar, porque Él es el único que es ¿qué? Dios. ¿Saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las otras religiones del mundo? La diferencia es que la tumba de Cristo está vacía. El cristianismo es la única religión en la faz del planeta que da una razón por el estado del planeta, el lío en el cual nos encontramos, y es la única religión en la faz de la tierra que tiene una solución al problema. Todas las otras religiones encuentran su solución en sus propias obras. Y si uno no tiene éxito, tiene que seguir tratando una y otra vez y a través de varias reencarnaciones hasta que finalmente lo consiguen. ¿Se está volviendo mejor o peor? Y obviamente no le está yendo muy bien, ¿correcto? Así que el cristianismo da una razón y da una solución. Y nos dice el por qué y el cómo. No hay otra religión en la faz del planeta que hace esto. Y el cristianismo tiene la palabra de Dios.
que es la infalible palabra de Dios, que ha sido atacada en cada nivel, desde el nivel científico hasta el nivel de la historia, hasta el nivel de la salvación. ¿Y saben qué? La Biblia ha pasado la prueba a lo largo de los tiempos. Es el único libro en la faz del planeta que ha sido justificado y reivindicado científicamente, y arqueológicamente, y históricamente, y también en términos de su premisa de salvación. La Biblia toma a las personas de donde están y las convierte en algo de diferente. No hay otro libro como este. Y aun si el mundo entero enseña algo diferente, como lo están haciendo en este momento, créanme que sí lo hacen, entonces tome esos videos sobre la creación y la evolución y échale un vistazo y haga su decisión basada sobre los hechos científicos. Yo fui profesor en la universidad por más de 30 años. Fui profesor de zoología y probablemente fui el único en una universidad secular que no creía en la evolución. Y eso tomó algo de valor. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí viene con las nubes, todo ojo lo verá, y los que los traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. En otras palabras, en vez de tener esta alegría suntuosa a la venida de Cristo, la mayoría harán ¿qué? Se lamentarán. Aquí hay una historia diferente hasta de lo que se está enseñando en el mundo cristiano, donde todos están esperando por la restauración del reino y una segunda oportunidad. Algunos creen, no tenemos que esperar que todo ojo lo vea porque seremos arrebatados por el rapto secreto. ¿Es eso lo que enseña la Biblia? Yo soy el alfa y el omega. Ahí está el centro del epanalos, esa estructura, el principio y el fin, dice el Señor. El que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Esas son palabras directas. Jesucristo en el libro de Apocalipsis es identificado no solo como el Rey de Reyes y el Salvador del mundo, pero es identificado como Dios. Si hacemos a Jesús menos de lo que Él es, entonces temo que no tenemos un Salvador. Porque entonces ese Salvador estaría en el mismo barco, en el mismo grupo donde nosotros nos encontramos. Así que Él es Dios. Y Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino, en la perseverancia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios. Así que si uno predica la palabra de Dios, se mete en problemas. Y por el testimonio de Jesucristo. Y ese testimonio es la palabra profética de todos los tiempos. Por eso, si usted predica la profecía, se meterá en problemas. Entonces, ¿están todos ustedes preparados para lo que viene? Vamos a examinar algunas de esas cosas y da temor. Vamos a ver cosas muy interesantes. Estando yo en el Espíritu en el día del Señor, oí detrás de mí una gran voz como trompeta. Apocalipsis 1, 8 a 10. ¿En qué día estaba él en el Espíritu? Estando yo en el Espíritu en el día del Señor. Si retraes del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo y glorioso de Jehová, y lo venerares, Isaías 58, 13, este es el único día que se llama el día santo del Señor. Así que obviamente Juan estaba en el Espíritu en el día del sábado. Y Marcos también habla acerca del hecho de que el Hijo del Hombre es también el Señor del día del sábado. Así que obviamente Juan estaba en visión en ese día, el día sábado. Y Dios le mostró lo que pasaría en el mundo. El texto dice, diciendo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Y escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Bueno, no voy a ir en detalles porque voy a cubrirlos en la siguiente conferencia. Envíalos pues a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cada nombre tiene su significado en particular. Hasta los lugares tienen significado. Apocalipsis 1, versículo 11.
Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, dice el texto, y vuelto vi 7 candelabros de oro. ¿Dónde vio a Jesús? ¿En qué aposento del templo vio a Jesús? Él lo ve en el lugar santo. Así que, obviamente, tenemos un marco del tiempo. El ministerio del sumo sacerdote está ocurriendo en el lugar llamado el lugar santo, no en el lugar santísimo. Así que este no es el Yom Kippur, el día del juicio. Esto es antes del día del juicio final. Así que nos encontramos históricamente en un tiempo antes del fin del tiempo de gracia. Jesús está ministrando aún en este lugar santo. Es ahí donde Él lo ve, porque Él lo ve ministrando entre los 7 candelabros. Históricamente esto es muy importante. Y si mira la ruta postal antigua, mira y ve las varias ciudades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Esa era la ruta antigua postal, y vamos a cubrir este tema en la siguiente conferencia. Entonces, Juan tiene esta gran visión de Jesús ministrando entre los 7 candelabros de oro, y los candelabros simbolizan ¿a qué? A la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Apocalipsis 1:13. Y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre. Jesús, el sumo sacerdote que ministra por nosotros. Él es la luz del mundo. Él es el pan del cielo, que vino del cielo, el pan de la presencia. Él es el nuestro mediador. Él es el altar de incienso, el incienso que asciende y representa el ministerio de Cristo, haciendo que nuestras oraciones sean aceptables ante Dios, a Dios por medio de su mediación. Él es el que se encarga y trabaja en nosotros para cambiar nuestros corazones de piedra en corazones de carne. Esa es la imagen que tenemos de un Jesucristo cuidadoso, cariñoso, que está en control, que sabe exactamente lo que va a pasar y nos predice en detalle cómo Él permite que la apostasía tome la forma que existe hasta en nuestros tiempos. Ahora, ¿saben? Esto me asombra. Si yo fuera Dios, habría un problema. Gracias a Dios que yo no soy Dios, porque yo no tendría la paciencia que Él tiene para enfrentar a la apostasía de la manera como Él lo hace. Y como Él permite que esta apostasía crezca y lleve fruto para que todos puedan ver lo que es. Por cierto, si mira el mundo hoy día, ¿es un lugar placentero? No es un lugar placentero. En algunos países, yo vengo de Sudáfrica, nuestras casas son como prisiones. Hay asesinatos a izquierda y a derecha y por todos lados. 4,000 granjeros ya han sido asesinados, que lo crean o no. Es horrible lo que está pasando. Y nadie siquiera sabe. Si toma un país como Zimbabue, por ejemplo, los están arrojando de sus tierras y ya no hay santidad de nada. Estamos viviendo en tiempos verdaderamente terribles. Ya no es seguro para una joven, ni es seguro para un joven en estos días de salir a trotar, a correr solo. ¿En qué clase de mundo estamos viviendo? Y si mira a las cosas horrendas que se hacen en el mundo hoy, quizás se pregunte, ¿cómo puede Dios permitir esto? Dios está permitiendo que el pecado y la apostasía maduren al punto donde todos verán lo que significa escoger en contra de los caminos de justicia de Dios y los caminos del hombre. Y ese es un acto de amor. Y en medio de este temor y confusión hay un lugar de paz a donde Él nos llama y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descanso, yo os daré descanso. Entonces, podemos encontrar paz en medio de la confusión. Y podemos escoger de caminar a través de la vida y mirar a las espinas y zarzas y cardos. O podemos elegir mirar a las flores, a los lirios, a las frutas hermosas. La elección es nuestra.
Y si escogemos de un lado, escogeremos tristeza. Y si escogemos del otro lado, la otra posibilidad, en el medio de la tristeza, podremos tener paz. Y eso es lo que Jesús es. Él es el que está en el medio de los candelabros. Él es la luz del mundo. Pero los candelabros representan a las iglesias que llevan la luz al mundo a través de los siglos. Y en medio de los 7 candelabros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido con una vestimenta a los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Estoy citando acá con la versión King James, la versión inglesa, digamos, así que a veces suena un poco antigua, es una versión antigua, pero por lo menos tenemos todas las palabras ahí. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. No falta detalle, representa la justicia perfecta. Sus pies eran semejantes al bronce polido, refulgentes como en el horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Apocalipsis 1, 13 a 15. Esta era la voz de Dios. Jesús es escrito como Dios, no como un ser creado. Él es el que era y el que será desde toda la eternidad, el que inició el proceso de la creación. Él es el que habló con majestad y poder. Y es así como se lo describe ahí. Así que la visión que tenemos aquí es la que Daniel tuvo, el profeta Daniel, el profeta Ezequiel también lo describe así. Él está viendo, Juan, a Jehová, a Yahweh. Esa es lo que está viendo. En su diestra tenía 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, es la palabra de Dios esta, y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Así que allí tenemos al verdadero Hijo de Justicia y del otro lado la falsa y débil adoración al sol. En contraposición, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí y diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Y si quiere llevar un mensaje a casa esta noche, será este: a pesar de lo que vamos a tratar en esas conferencias, no temas, yo soy el primero y el último. El que vive, estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él es el único que puede salvarte, y Él ha prometido hacerlo. Escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Aquí hay una clave en este versículo. ¿Cómo interpretamos lo que el libro de Apocalipsis está diciendo? Se trata de lo que hemos estado viendo ahora mismo, que ocurrió en los tiempos de Juan, las cosas que son. El profeta está viendo en sus visiones y se aplican a su tiempo. Y después dice el versículo, y las cosas que han de ser después de estas. ¿Y qué es eso? El futuro. Entonces, ¿cómo leemos el libro de Apocalipsis? Seguramente, si esta es la clave, entonces se aplica a lo que pasó en ese entonces, en los días de Juan, y a lo largo de la historia hacia el futuro, ¿sí o no? Dios es justo. ¿Escribiría Él, pues, un libro y lo pondría Él, acaso, en la Biblia y lo repartiría a cada generación y después les diría, no, aquí está un libro, pero no es para ti? ¿Es solo para aquellos que vivirán dentro de unos miles de años? ¿O será que Dios pondrá información para cada generación en su libro que vivió en la historia? Claro que sí. Dios es justo e imparcial. Pero tenemos muchos grupos de personas hoy en día que toman el libro de Apocalipsis y lo aplican solo para el futuro. De hecho, lo aplican a una generación que ni estará aquí cuando los hechos van a ocurrir. Y de hecho, a toda una iglesia que se irá y será arrebatada en el rapto secreto cuando supuestamente los hechos tienen que ocurrir. ¿Tiene sentido todo esto? No. El libro de Apocalipsis es una historia continua, cubre la historia. Lo que ocurrió entonces se aplica a las personas que vivían en esos tiempos, los tiempos de Juan, y lo que pasa en la siguiente generación se aplica a otras y a otras. Y tenemos una historia seguida hasta llegar al fin de los tiempos. Y se aplica a todos nosotros, y particularmente, por supuesto, a los grandes eventos que culminan la historia de todos los tiempos. Respecto al misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, importante, ¿por qué en su diestra están?
los salvos, y en la izquierda están los condenados. Así que los 7 candelabros de oro, las 7 estrellas, son los ángeles. Los ángeles son los mensajeros de las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Dios en el periodo de tiempo, en los periodos de tiempo, los predicadores son, es decir, son aquellos que llevan el mensaje a las iglesias y están en la mano derecha de Dios. Él está en control. A pesar de lo que está pasando, recuerde de que Dios está en control. Los 7 candelabros que has visto son las 7 iglesias. Dios tiene este ministerio asombroso. Él usa a hombres pecaminosos para predicar su palabra. Increíble. Podría haberlo hecho Él mismo, podría haber hablado como estruendo desde el cielo, podría haber usado a sus ángeles, pero nos usa a nosotros. ¿No es eso increíble? Así que el ministerio de Dios en el santuario celeste si mira a la gran historia de cómo todo pasó. Cuando Cristo resucitó de la muerte, ¿dónde se fue? Cuando resucitó de la muerte, Él ascendió al cielo para servir en el santuario, dice el libro de Hebreos, en el santuario celestial. Así que tenemos un ministerio en el santuario celestial. No iremos en detalles en esta conferencia en particular sobre esto, y se extiende este ministerio desde entonces hasta el tiempo del fin. Y está dividido en este lenguaje del santuario donde tenemos todos los símbolos como los candelabros y el pan propiciatorio y el altar de incienso en el primer aposento. Y después en el segundo aposento o cuarto, entonces sabemos que dónde estamos en la línea del tiempo para que no nos perdamos en el libro de Apocalipsis. Y Él dijo hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado. Daniel 8:14. Así que la profecía va directamente hasta un tiempo en particular en la historia. No trataremos con esta profecía ahora, tampoco hay una conferencia entera acerca de esto, y las puede encontrar en una de las cintas, pero un poco más de información. En Daniel 8 se nos describe el progreso de una profecía asombrosa. Vino luego cerca de donde yo estaba, ese es un ángel que va a Daniel, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, que la visión es para el tiempo del fin. No es el final de los tiempos, el tiempo del fin. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio me dijo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Y luego continúa la profecía dándonos la profecía más asombrosa, que es una profecía mesiánica. La más perfecta profecía que usted se pueda imaginar. Nos da el tiempo cuando el Mesías iba a venir. Y es tan precisa esta profecía que en el Talmud se lee que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se decaigan y descompongan de aquel que le da vuelta a las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel 9, 24 a 27. Esto está escrito en el Talmud, y que su memoria se pudra desde la faz de la tierra para siempre. Ley Talmúdica, página 978, sección 2. ¿Por qué es que el Talmud judío contiene semejante maldición para alguien que trata de descifrar el periodo de tiempo descrito en Daniel 9, 24 a 27? Yo les diré por qué. Porque nos dice exactamente cuándo el Mesías vendrá. Nos dice exactamente lo que el Mesías hará. No estamos estudiando esa profecía en detalle. Como dije, hay un video entero sobre esto. Usted lo puede obtener si desea. También hay un libro acerca de esto. Así que el asunto es todos estos detalles, que hay solo un Mesías en la historia de la humanidad, y ese es Jesucristo. Solo Él cumple todos estos detalles, no hay nadie más. Y si ellos si estas personas aceptaran a Daniel 9, 24, 27, ¿qué pasaría con la religión judía? Tendrían que convertirse en la religión cristiana y desaparecería de la faz de la tierra, lo cual es algo que no quieren. Así que es mejor maldecir al que analiza esas páginas, y nos dice cuándo un decreto saldría, nos dice cuándo el Mesías empezaría su ministerio, nos dice cuándo el Mesías moriría en el 31 después de Cristo, y nos dice cuándo el Evangelio se iría a los gentiles. Es una profecía asombrosa. Es una profecía de 2300 años.
tratando con este tremendo periodo de tiempo, desde el momento cuando se publicó el decreto para restaurar a Jerusalén hasta el tiempo del juicio. Y tiene una fecha ahí, en 1844, porque, claro, son 2.300 días proféticos, y si suma todo, 2.300 años desde allí. Y la Biblia nos dice en el libro de Números y en el libro de Ezequiel que podemos tomar un día por un año profético. Y luego llegamos a una fecha interesante, la cual cubriremos en otra conferencia. Es demasiado complicado todo esto para poderlo examinar ahora. Y luego hay un tiempo que la Biblia llama el tiempo del fin, y estamos viviendo en esos tiempos ahora mismo. Y luego llegamos al tiempo de la eternidad. Es el próximo periodo que viene. Y la Biblia nos enseña que Jesús está siguiendo el mismo ministerio que está simbolizado en el servicio del santuario terrenal. Hebreos 9:11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es terrenal, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Él entró una vez para siempre en el lugar santo, hagion en griego, habiendo obtenido eterna redención por nosotros. Punto muy importante. Eso es lo que dice la versión King James inglesa, también la Reina Valera en español. Hay algunas traducciones modernas y no les gusta esto, así que han cambiado el lugar santo, la palabra lugar santo, como lugar santísimo. Es un gran problema, porque ahora el ministerio entero de Cristo tiene que moverse en el tiempo. Pero eso es una historia complicada que trataremos después. Y no puede ser el lugar santísimo, no puede ser el lugar santísimo, tiene que ser el lugar santo, porque si fuera el lugar santísimo, no diría hagion en griego, diría sino hagia, hagion, y no dice esto, solo dice hagion, que significa santuario. Hebreos 9:12, y no con sangre de macho cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Así que este ministerio no pudo haber empezado solo una vez que Jesús murió, no antes, porque por eso Jesús debió haber entrado al santuario para empezar su ministerio solo después de su muerte, lo cual significa que entró en el primer aposento y no al segundo aposento, porque el sumo sacerdote solo entraba en el segundo aposento una vez al año. Y en el libro de Apocalipsis, ¿dónde vemos a Jesús sirviendo en el capítulo 1? ¿Dónde están los candelabros? Entonces, ¿por qué están tratando de distorsionar el mensaje de la Biblia aquí y allá? Pensamientos complicados. Bueno, solo póngalos por ahora en su memoria, no se preocupe por ellos, no tenemos que entender todo por primera vez. Volveremos al tema más tarde y verá que será más claro. Hebreos 9:3. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, hagia, hagion. En griego, el sumo sacerdote iba ahí una vez al año. Y eso era una historia diferente. ¿Y cuándo hizo esto Jesús? Obviamente, algún tiempo después de su resurrección. Así que la pregunta que tengo para usted esta noche es que si tenemos un sumo sacerdote, y ese sumo sacerdote es Dios, y si ese sumo sacerdote es el único que por medio de su sangre nos puede salvar, entonces tenemos que elegirlo sobre todos los otros. Y si no hay otro nombre bajo el cielo y la tierra donde seamos salvos, entonces tenemos que elegirlo a Él sobre todos los otros. Pero tengo noticias para usted. Si ustedes lo hacen, se meterán en problemas, tarde o temprano. Ya sea en el círculo inmediato de sus relaciones o en el círculo más grande de ellas. Pero yo en mi casa hemos decidido servir al Señor. Y les invito a hacer lo mismo. Gracias.